Pues estamos aquí entonces para estudiar la palabra de Dios. Espero que todos hayan traído sus Biblias y acompáñenme al capítulo 7 del libro de Éxodo. Yo les había comentado que Éxodo es como una saga, como una historia que va desarrollándose, que va teniendo pues, su clímax, ¿no? Va subiendo de nivel. Y cada vez se va poniendo más intenso el asunto entre Moisés y Faraón. Cada vez se va poniendo más complicado aparentemente, ¿no? Aparentemente porque pues, para Dios no hay cosas complicadas. Complicado a los ojos de Moisés, yo creo, y complicado a los ojos de los hombres el tener esta confrontación. Yo les preguntaba, les hice aquí una pregunta, que ¿qué era más difícil? ¿Qué era más difícil para Moisés o qué consideran que fue más difícil para Moisés? Dios le pidió que sacara a los hijos de Israel de Egipto y también le dijo que se presentara delante de Faraón. ¿Se acuerdan? Bueno, creo que la mayoría creo que es más difícil sacar a los hijos de Israel de Egipto. O sea, creo que está más complicado que presentarse delante de Faraón. Pero veíamos que, pues, ¿cuántas veces te toca enfrentarte a alguna situación con alguien y ya estás temblando de miedo, ¿no? A veces simplemente que te llama tu jefe por teléfono y dice, oye, ¿puedes venir tantito? Y tú así de, ay, en la torre ahora que hice, ¿no? Y estás pensando así de, uy, seguramente es por esto, y ya en tu mente estás haciendo toda una novela y ya estás ahí temblando, a ver si no me corren, ya mil cosas, y no tiene nada que ver y ya, ¿no? Pero a veces hasta eso es difícil. Imagínate estar delante de Faraón. Decíamos que estar delante de Faraón no era un presidente, o sea, no era considerado como el presidente de una nación o el rey de un imperio. Para los egipcios era considerado Dios, o sea, él se creía una divinidad. Y bueno, yo creo que también se creía una divinidad porque pues cuando se repite tanto una mentira, pues te la terminas tú mismo creyendo. Entonces Faraón, pues sí, era considerado para ellos como Dios. Entonces lo que le está pidiendo el Señor a Moshe no era cualquier cosa, sabía que era una misión muy difícil. Y vimos pues toda la serie de pretextos que intentó poner Moisés para descalificarse, para decir, no, o sea, es que yo no soy la persona indicada, y Dios más bien le decía, precisamente por eso eres el indicado, porque pues era también en parte de esa humildad que él tenía, ¿no? Que decía, bueno, pues yo no soy digno, ¿no? O sea, no me considero una persona apta o capaz de lograrlo, y precisamente ese es uno de los primeros calificativos que Dios usa para ser usados, el que no nos consideremos aptos y dignos. Yo creo que ese es uno de los pasos más importantes, cuando tenemos sobreexceso de confianza, cuando pensamos que, híjole, ahora sí conmigo ya te rayaste, Dios, ahora sí conmigo vamos a lograr mil cosas, Dios, híjole, a lo mejor es el principio de la caída, ¿no? Un poquito de lo que le pasó a Pedro, es decir, no, pues yo no te voy a negar, yo sí estoy pero bien firme, yo, aunque todos te nieguen, yo seguro contigo estoy aquí. Yo, pues, no pasaron ni, no sé, 6, 8 horas y ya había negado al Mesías. Entonces imagínense por qué tenemos que tener nosotros cuidado de esta situación, ¿no? De este sentido. Entonces, bueno, acompáñenme ahí en el capítulo 7, vamos a continuar. Las cosas aquí en el contexto pues están siendo muy difíciles para todos los hebreos. Llegó primero Moisés a hacer la primera petición. ¿Se acuerdan? Decir, ¿sabes qué? Deja ir a mi pueblo porque pues, si no van a venir estas plagas. Déjanos ir camino de 3 días a celebrar fiesta, dice el Señor. Y la respuesta de Faraón fue, pues, ¿quién es el Señor? O sea, pues, ¿quién es este Dios? Ya checó ahí su almanaque de dioses, todos sus dioses. Dijo, no, pues este Dios no me aparece aquí, Yud-Hei Vab-Hei, no, pues no lo conozco. Entonces, pues como no lo conozco, pues tampoco voy a dejar ir a Israel. Y dijo, ok, entonces, pues como que ya andan teniendo ideas extrañas, ya andan demasiado ociosos, como que están pensando en su libertad y en que puedan tener otra vida. Pues vamos a darles más chamba. Y les dejaron de dar paja. Y entonces ellos tenían que ir por todo Egipto a conseguir de esa paja para poder terminar la obra, para poder cumplir con lo que se les requería de día a día. Y les comentaba que hay evidencias arqueológicas de esto. Por ejemplo, en la ciudad de Pitón, que fue construida por los hebreos, sí ves las capas en las que al principio se ven bien ordenaditos los ladrillos con su paja y todo, y ya al final pues ya le meten ahí ramas y hojarasca, ya lo que sea con tal de cumplir. Y vimos que eso también causó aflicción a los mismos capataces. ¿Se acuerdan que los capataces eran hebreos?
los supervisores eran egipcios pero los capataces pues tenían hebreos. Entonces, incluso a los mismos capataces hebreos pues, les daba como aflicción decir, híjole, pues es que ahora pues, tengo que exigirles, ¿no? Y venía la presión desde arriba y se hacía muy fuerte. Y pues le reclaman a Moshe, le dicen, oye, pues estábamos mejor sin ti, ¿para qué nos vienes a echar la mano? Nada más te pusiste a hablar y peor estamos. O sea, fue la peor situación. Ya estaba muy difícil, se puso peor todavía para ellos. Entonces, ¿qué hace Moshe? Él no les da respuesta y va y busca a Dios y le dice, Señor, pues, ¿por qué me enviaste? O sea, ¿por qué estás permitiendo esto? Y en el capítulo 6, Dios le dice, ¿sabes qué? Yo soy el Señor tu Dios. O sea, yo me revelé a ti, no como lo hice con Abraham, Isaac y Jacob. Yo los voy a sacar con mano extendida, con brazo fuerte. Yo los voy a tomar para ser mi pueblo y les vuelve a dar ánimo. Y les vuelve a decir que se presenten delante de Faraón. Y dice en el verso 1 del capítulo 7. Dice, el Señor dijo a Moshe, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Y bueno, hemos estudiado esta relación que dice aquí, yo te he constituido Dios para Faraón. Incluso la palabra Dios aquí es la palabra Elohim, del hebreo Elohim. Aquí no lo ponen con minúsculas, pero bueno, en el hebreo no había mayúsculas y minúsculas. Entonces tú eres Dios para Faraón. Entonces, estudiamos ya en el capítulo 18 de Génesis el tema de agencia divina, que no es otra cosa sino cuando Dios dicta o le entrega a alguien una carta poder por la cual esa persona ahora le representa. Entonces, ¿qué está diciendo? Moisés, tú vas a ser mi representante delante de Faraón. Tú vas a ser el que me represente a mí delante de Faraón, del rey de Egipto. Tú me vas a representar a mí. Entonces, pues aunque la gramática aquí en el hebreo pudiera parecer que nos confunde, decir, oye, Elohim, porque Elohim es un término que también se utiliza para el único Dios verdadero. Elohim también incluso se utiliza en el plural, se utiliza como dioses. Dice Elohim, se puede referir a dioses. Cuando dice los dioses ajenos, dice Elohim. Entonces no había mayúsculas, no había minúsculas, está refiriéndose a Moisés como el representante de Dios para Faraón. ¿Y qué implica eso? O sea, si a ti te dijera Dios hoy, ¿sabes qué? Por un día tú me vas a representar a mí. O sea, yo te voy a dar a ti una carta poder, que todo lo que tú hagas y digas y todo lo que te acontezca en tu vida es como si yo lo hiciera. ¿Cómo te sentirías? Qué miedo me daría, pero pues es una responsabilidad impresionante. O sea, imagínate, por ejemplo, en el caso de las empresas, así que son muy grandes, las transnacionales y todo esto, pues hay gente que firma los cheques y lo firma como si fuera esa empresa y carga esa responsabilidad. O sea, si una empresa incurre en un delito, pues no van y meten al edificio a la cárcel. O sea, a quien meten a la cárcel es al representante legal de esa empresa. Pues ese cuate firmó, tú eres el responsable. O sea, tú tienes la culpa de lo que pase ahí, tú representas a esa empresa. Tú te identificas con esa empresa, tú la representas. Por eso pues es importante a veces pensarle a quién estás representando, o sea, a veces pues con quién trabajas, porque tú te pones la camiseta y la gente te ve en la calle y tú eres eso, tú representas eso. Entonces es una gran responsabilidad lo que le está diciendo Dios a Moshe, pero pues no nada más es exclusiva de él, porque en el momento que nosotros somos hijos de Dios, también le representamos. Nosotros tenemos una representación de Dios cuando nosotros somos parte de su familia. Y también esto implica parte de lo que es el tercer mandamiento. ¿Se acuerdan? El tercer mandamiento dentro de la lista de 10 es no usarás, no cargarás, no portarás el nombre de Dios en vano. Eso implica, tú representas a Dios, el nombre de Dios está en ti. Como si tú trajeras la camiseta del equipo de Dios y tú ahora le estás representando. O sea, donde quiera que tú vayas, tú le vas a representar. Entonces es una gran responsabilidad que pues no nada más aquí quedó pues muy claro que Moisés iba a representar, pero también es una responsabilidad compartida y que pues nosotros también tenemos que cargar. Por eso dice Yeshua que ahora también somos esclavos de la justicia. O sea, que ya no eres libre como a veces se piensa yo no obedezco a nadie, soy libre, yo me mando, yo soy mi dueño y señor. No, la Biblia dice, o eres esclavo de Dios, o pues eres esclavo de los hombres, ¿no? Entonces, al momento que tú eres esclavo de Dios,
tú le representas, tú le sirves, tú le honras, tú tienes que ver que él quede bien. Entonces Moisés tiene una responsabilidad muy fuerte y es una responsabilidad que nosotros también cargamos. Entonces el tercer mandamiento, cuando dice no usarás el nombre de Dios en vano, lo que implica es no cargarás o no portarás el nombre de Dios de forma vana, de forma vil, de forma pues mal, ¿no? O sea, con deshonra. Y creo que Dios también le dice esto a Moshe, por una parte como responsabilidad, pero por otra, por darle seguridad. Por decirle, oye, pues qué miedo le vas a tener. Tú eres una autoridad para él. Él podrá ser el faraón y él podrá pensar que es Dios y que se cree Dios, pero sabes que en su mente piensa que es Dios. Y aunque los egipcios se le postren y se le hinquen y le hagan lo que no lo vean a los ojos, porque tenían prohibido, por ejemplo, verlo a los ojos, a veces, aunque sea así, dice, yo estoy por encima de él y tú me representas a mí. O sea, tú vas a llegar con una carta poder de mayor autoridad delante de él. Tú tienes autoridad espiritual sobre él. Y bueno, ya ahí como que descansas un poquito más. Porque ¿qué quiere decir? Que Dios también está contigo. El momento que tú recibes el Espíritu de Dios a tu vida, tú puedes tener la certeza de que Dios está contigo. Que tú puedes llegar a tocar la puerta que sea y estar delante de quien sea y decir, ¿sabes qué? El Señor está conmigo también. El Señor está en mi interior. Yo estoy con Dios. Dios está aquí conmigo. No voy a estar solo. No tengo por qué temer. O sea, yo puedo llegar delante de quien sea porque la presencia de Dios me acompaña. Entonces eso es una seguridad increíble, ¿no? Porque ya es ahí como que, pues ahí traes toda la armada detrás de ti, ¿no? Ya así como que sientes que traes todos los mejores guardaespaldas del mundo, ¿no? Toda la legión de ángeles. O sea, yo creo que Yeshua, pues también era muy consciente de eso. Y también por eso se sentía tranquilo. O sea, cuando llegan a él con antorchas y llegan los soldados y pues, ¿qué dice? O sea, si yo quisiera, pues ahorita le digo a mi papá y mando una legión de ángeles. Así, pues, te hace todos estos, o sea, como que ahora resulta, ¿no? Cuando Pilato le dice, oye, ¿no sabes que tengo poder para soltarte y tengo poder para crucificarte? Le dice, no, pues, ¿tú qué poder vas a tener? O sea, tú no tienes nada, o sea, todo lo que tienes es porque te fue dado, o sea, se cayó una gota y tú bebiste de ella. O sea, pero no tienes nada más. Entonces eso es como que a veces como que nos achicamos así en el mundo, ¿no? O sea, estás delante de alguien de que no, es que este cuate tiene un doctorado y una maestría y una no sé qué, o es no sé, dices, pues ¿qué? Pues es un hombre, o sea, como que no es nadie, ¿no? O sea, gente que ve a un artista y wow, así se desmaya, ¿no? Dice, wow, es que este cuate es lo máximo. Dices, pues ¿qué es lo máximo de quién? Pues es lo máximo para quién. O sea, pues para las chavitas o los chavos, lo que sea, pues será Dios o será alguien ahí. Pero, pues delante de Dios no somos nada. O sea, ¿qué sería Faraón delante de Dios? Un alma más. Un ser humano más, una persona más, o sea, cualquiera, ¿no? No digo que ya llegue ese día mañana de, ustedes son unos cualquiera ya, pero a veces como que nos atemorizamos ante cosas, como decir, ay, como les digo, ¿no? Ni delante del jefe queremos entrar porque ya sentimos que estamos ahí, muriéndonos delante de él. Pues por nada, o sea, no tenemos por qué tener temor de nada. Dios está en control de todas las circunstancias y Dios le dice aquí, el Señor le dijo a Moshe, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. O sea, confía en eso. O sea, siéntete con ese respaldo, siéntete con esa seguridad. Yo estoy contigo. No pasa nada, no va a pasar nada. Y bueno, yo creo que Moisés, muchas de las cosas que fueron pasando se dieron para que Moshe fuera tomando como confianza. O sea, como que él fuera viendo de que, oye, ya entramos delante de Faraón y no pasó nada. O sea, salimos vivos. ¿No? Y volvimos a entrar delante de él y volvimos a ser vivos. O sea, es lo mismo de la zarza. ¿Se acuerdan? La zarza estaba así ardiendo, estaba fuego y no se consumía y no se consumía y no se consumía y no se consumía. O sea, pues, oye, ¿cómo es posible? Está en medio del fuego y no le pasa nada. Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a meter ahí al fuego, así como la zarza, pero no te vas a consumir. No te va a pasar nada. Amén. Y le dice, y tu hermano Aarón será tu profeta. Fíjense, Aarón le dice, tú vas a ser, Aarón para ti va a ser la voz de Dios, va a ser aquel que va a llevar la palabra de Dios, el encargado de transmitir el mensaje y la voluntad de Dios. Verso 2 dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos
de Israel. Puede ser que aquí que Moshe hablaba y a lo mejor Aarón era el que daba la explicación. O alguna posibilidad otra es que Moshe se lo decía directamente a Aarón y Aarón era el encargado de decírselo a Faraón, ¿no? Como un intermediario, como que Aarón era un poquito como el intermediario entre Moisés y Faraón, ¿no? Entonces Moisés representa al Eterno y para dirigirse a Faraón utiliza un intermediario que es Aarón, ¿no? Como decir, ¿sabes qué? Aarón te lo va a explicar. Y pues yo creo que ese es un profeta, o sea, así de una manera muy simple, un profeta, por verlo así, es aquel que transmite la palabra y la voluntad de Dios. Es un intermediario que se encarga de escuchar el mensaje y luego va y se lo transmite a otra persona. ¿Y sabes qué? Esto me dijo. Un poquito como si fuera un traductor, ¿no? Algunos dicen incluso pues, que Moshe hablaba en hebreo y que Aarón era el que le traducía a Paró. Que él le decía, no, pues es que lo que te quiso decir es esto. Y luego lo que te quiso decir es el otro. Era ahí su intérprete. Dice el verso 3. Fíjense lo que le dice Dios a Moshe. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y se ha hecho una gran cantidad de comentarios sobre este verso, sobre esta frase que dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Dios le dice a Moisés, yo voy a endurecer su corazón y él no te va a oír. O sea, a lo mejor yo no sé si Moisés en un momento pensó, bueno, si tú lo vas a endurecer y tú no vas a dejar que oiga, pues entonces ya para qué voy. O sea, como que si ya está así, pues ¿qué hago? O sea, si Dios endurece, ¿quién va a ablandar lo que Dios endurece? ¿No? ¿Quién va a abrir la puerta que Dios cierra? ¿O quién va a cerrar la puerta que Dios abre? Pero, pues aún así, vamos a ver que dice que Moisés y Aarón hicieron como el Señor les mandó. O sea, tú ve y hazlo. Yo creo que aquí uno de los puntos más importantes es que Dios estaba más interesado en cambiar el corazón de Moisés y de Aarón que en cambiar el corazón de Faraón. Entonces era un entrenamiento para Moisés y para Aarón de que sabes que aunque te rechacen, hazlo. Aunque te digan que no, hazlo. Por ejemplo, donde yo trabajaba antes, un día hicieron una prueba de contratación de unos vendedores y lo primero que les decían es que, o sea, los rechazaban, o sea, les decían, bueno, tú dinos por qué quieres entrar, o sea, como que de antemano les decían que no y estaban esperando como que a ver qué tanto insistían y decían, bueno, el que insista más, el que veamos que sí, dice, no, es que sabes que es que yo sí puedo, es que yo sí quiero, es que yo sí, y está, insiste, ese es el que se va a quedar. Entonces, Dios muchas veces trabaja la constancia, o sea, Él sabe de antemano que vamos a ser rechazados, pero aún así nos manda a seguir intentándolo para crear en nosotros, digamos que condición, como la condición física, como condición espiritual, como crear en nosotros una fortaleza, ¿no? Ir fortaleciendo nuestros músculos espirituales y decir, síguelo intentándolo, síguelo haciéndolo, síguelo haciéndolo, síguelo haciéndolo. Porque si desde la primera dices que no, pues ya no lo voy a hacer. Entonces, a veces Dios nos dice, como le dijo Dios aquí a Faraón, sabes que yo lo voy a endurecer. Tú no lo sabes. Ese es otro punto con el que no puedes decir, no, sabes que yo ya no, porque ya este cuate ya seguro ya está endurecido, ya para qué le digo. No podemos decir eso. Entonces, a menos de que te hayas escuchado a Dios y que te haya dicho. Pero si no fue así, tú tienes que intentarlo, una y otra vez. Y bueno, la verdad es que yo ahí sí les digo que admiro a la gente que está tocando de puerta en puerta, los testigos de Jehová. O sea, que ¿cuántas veces les dirán que no? O sea, ¿cuántas puertas de las que tocan creen que digan, bienvenido, pásale, te estaba esperando? O sea, dicen, no, sabes que ya ni les abren. O sea, no, ya les gritan desde fuera, váyanse. O sea, pero ahí están, porque en una de esas alguien les va a decir que sí. Entonces, bueno, pues así, si nosotros insistimos, yo creo que también un día se va a abrir esa puerta. Y si no es con esa persona, pues va a ser con otra. Pero a veces como que, bueno, por lo menos lo hablo por mí, como que bajamos a veces los brazos rápido, ¿no? O sea, a veces en la oración no persistimos, ya decimos, ¿sabes qué? Ya no se puede, ¿no? Y ustedes recuerdan la parábola de la viuda inoportuna, que iba con el rey y le decía, hazme justicia.
Y que llegó un momento en que el rey le dice, bueno, ¿sabes qué? Ni temo a Dios, ni le temo a esta señora, pero ya nada más para que no me colme la paciencia, le voy a hacer justicia. O sea, bueno, ya sabes que, o sea, de ver el corazón de que sabes que esta persona sigue y sigue, pues ya vamos a darle chance. Entonces yo creo que Dios está así trabajando con el corazón, evidentemente de Faraón, pero principalmente de Moshe y de Aarón. Pues además ellos empezaron a ver el respaldo de Dios. O sea, ellos empezaron a ver pues las maravillas de Dios y eso les fue dando confianza. Y a veces Dios quiere eso, o sea, no tienes resultados en una cosa, pero ves resultados en otra. Y entonces Dios quiere que tomemos esa confianza. Y bueno, el punto controversial se da aquí de pensar, bueno, ¿por qué entonces Dios castiga a Faraón si Dios endurece su corazón? Si Dios endurece el corazón de Faraón, no sé si se han preguntado, pues entonces, ¿para qué lo castiga? Y hay diversas opiniones. Por ejemplo, yo estuve buscando información sobre esto. Y por ejemplo, un rabino llamado Maimónides, él dice que este endurecimiento de parte de Dios hacia Faraón se da por cuanto una persona empieza a pecar por su propia iniciativa. Es decir, sabiendo en su corazón que no debe de hacer algo, en su conciencia que algo está mal, y tú mismo vas más allá de esa conciencia y fallas, tarde o temprano, ya después, tu camino para el arrepentimiento, digamos que se va a cortar, va a ser más chiquito. O sea, a todos nos da Dios, digamos que un tramo para andar en la vida y por el cual arrepentirnos. Por el momento en que voluntariamente sigues transgrediendo y transgrediendo y transgrediendo, y estoy hablando de casos, por ejemplo, de alguien que no conoce la Biblia, o sea, que no estoy hablando de alguien que sabe la Torah. Estoy hablando de casos de alguien que en su corazón sabe que no debe de hacerlo. Mandamientos lógicos, mandamientos que ya están puestos prácticamente desde que naces. Por ejemplo, honrar a tu padre y a tu madre, que fue el que comentamos hace unos minutos. Es un mandamiento que ya está implícito desde que naces, de que pues, tienes que tener cierto temor, cierta honra a tus papás, o sea, como que naces con eso. Pero si tú voluntariamente lo empiezas a transgredir y a transgredir y a transgredir, ¿sabes qué? Tus días se van a cortar. Va a llegar un momento en que todos los días que Dios iba a tener paciencia para arrepentirte, bueno, ¿sabes qué? Se te van a hacer menos. Te los va a ir reduciendo, hasta que, ¿sabes qué? Pues te quedan 10 minutos para arrepentirte o se acabó. O sea, ya nada más así se te van a ir acortando. Se me hace interesante esta parte y pues es parte de, creo que, de comer de lo que uno va cosechando, ¿no? Otro rabino llamado Nachmanides, que también es muy conocido, él dice que simplemente Dios, que esto ya lo habíamos comentado, simplemente Dios afirmó el corazón de Faraón hacia lo que él quería. O sea, Dios confirma lo que tú quieres. ¿Quieres santificarte? ¿Quieres limpiarte? ¿Quieres vivir conforme a los caminos de Dios? Dios te va a ayudar a eso. Dios te va a dar la manera de que tú lo logres. ¿Quieres vivir impíamente? ¿Quieres vivir conforme a tus placeres? Dios te va a abrir las puertas para que eso se dé. Entonces, tú quieres endurecer tu corazón, quieres endurecer tu oído, te lo va a ayudar Dios. Y bueno, pues si Dios te ayuda, pues seguro te va a funcionar. Por eso es muy peligroso. Dice en Apocalipsis que el que se santifica, dice santifíquese todavía. Y el que sea inmundo todavía más. O sea, va a llegar un momento en que se va a ir polarizando más las cosas. Va a ser como un parteaguas, o vas a quedar de un lado, o vas a quedar de otro, pero no vas a poder quedar a la mitad, no vas a poder, o vas a ser frío, o vas a ser caliente. Y ahí vas a caer en uno de los dos lados. Entonces Dios va a confirmar lo que tú quieras. Entonces Faraón, pues quiso endurecer su corazón y Dios simplemente confirmó. Y esto lo vemos porque en las 5 primeras plagas, dice que Faraón endureció su corazón. O sea, él voluntariamente se endureció. Entonces Dios equitativamente le pagó medida por medida. Ok, 5 plagas tú te endureces, pues las otras 5 yo te voy a endurecer a ti. Y es a lo que posiblemente se refiere aquí este verso cuando dice yo voy a endurecer su corazón. Que se refiere a las 5 últimas plagas. Cuando decir, ok, como él se quiso endurecer, pues yo voy a endurecer entonces su corazón para eso. Y por otra parte, el propósito que Dios tiene de endurecer el corazón de Faraón es para que quedara evidenciado, para que comprobaran todos, tanto Faraón como los egipcios, que el Dios de Israel es el único Dios verdadero.
que los otros dioses de las naciones no eran nada. ¿Por qué? Porque si hubiera venido una plaga así, por ejemplo, la de la sangre, y Faraón se hubiera asustado, hubiera dicho, ay, no, ¿sabes qué? Ya, váyanse de aquí, ya me dio miedo, ¿sabes que esto sí está así muy fuerte? Pues ya, los hubiera dejado ir y ya. Entonces no hubiera habido un arrepentimiento, o sea, él no hubiera reconocido, no hubiera doblado su rodilla delante de Dios y hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí es cierto. O sea, este es el único Dios y no hay otro. O sea, nada más lo hubiera hecho por la consecuencia al miedo, por la consecuencia al temor. Y eso no hubiera sido un arrepentimiento totalmente genuino, eso no hubiera sido completo. O sea, hay gente que la única razón por la que, pues como que obedece a Dios, es por de, bueno, pues no me vaya a pasar algo malo. Pero no está reconociendo la soberanía de Dios. Entonces aquí Dios sí está siendo muy firme, decir, ¿sabes qué? A mí no me importa nada más la cuestión de que lo saques y ya, bueno, déjalo salir, pues eso es lo de menos. Dios podía haber tomado a los hijos de Israel así, con una nube, frum, y los hubiera trasladado a Israel y se acabó. Ya, eso no era problema. Lo que Dios quería es, ¿sabes qué? Tú tienes que doblar tu rodilla. O sea, tú tienes que postrarte delante de mí. Por eso dice en Filipenses capítulo 2, que al final dice que todos van a doblar su rodilla delante del Mesías. O sea, los que están en el cielo, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, y todo mundo va a tener que confesar que Yeshua es el Señor. O sea, no va a ser opción. O sea, hay gente que va a poder decir, no, ¿sabes qué? Yo sí me arrepiento, ahí muere. Pero si tú no te reconoces en tu corazón que Él es el Señor, lo vas a tener que hacer a fuerza. O sea, no es opcional. Entonces aquí Dios está siendo muy duro con Faraón para decirle, sí, voy a hacer que aguantes el castigo. Voy a hacer que tu corazón se endurezca y aunque veas así maravillas y te asustes, después así como que te repongas y digas, ay, no, ya pasó, ¿no? ¿Sabes qué? No. Yo sigo empedernado en que yo sigo siendo Dios. Yo no voy a reconocer ese Dios. Por eso a veces, pues uno tiene que causar a los hijos un poco hacia el temor. O sea, no nada más es de que te obedezcan porque si no te castigo, sino de no, ¿sabes qué? O sea, tú tienes que obedecerme pues porque yo soy tu papá. O sea, como que no es nada más porque tú quieres hacerlo. O sea, tiene que haber una sujeción. Entonces Dios no comparte su gloria ni su honra con nadie. Entonces va a ser Dios que todos en algún momento digan, ¿sabes qué? Pues ahora yo te voy a endurecer, yo te voy a dar la capacidad de aguantar mucho sufrimiento con tal de que tu arrepentimiento sea totalmente genuino. De que digas, ¿sabes qué? No, o sea, ya no puedo más. O sea, este es el único Dios, no hay otros dioses. O sea, no existe otro Dios que este. O sea, Dios no va a compartir ahí. Entonces, por eso Dios creo que también por esa razón endurece el corazón de Faraón. Y pues a mí el comentario más interesante de los que estudié, pues es el de Rab Shaul, el del apóstol Pablo. Y vamos a ver qué opina Pablo, porque a Pablo también como que le intrigó este tema. Yo veo que a Pablo, y yo creo que a la gente que estaba ahí en Roma, y a los creyentes, pues también este punto siempre ha sido controversial desde que está escrito en la Torah. O sea, como que no es nada más de ese momento. Vamos a la carta a los Romanos, en el capítulo 9. O sea, este tema, les digo, yo creo que de generación en generación se ha discutido y se ha debatido. O sea, ¿por qué Dios endurece a una persona? Romanos capítulo 9, verso 14. Previamente Pablo está hablando acerca del plan que Dios tenía con Jacob y con Esaú. Y él dice una frase controversial que dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y bueno, yo digo, guay, solamente a Pablo se le ocurre andar ahí, como que avivando el fuego en esos temas tan controversiales. Pero yo creo que él tenía claro esta parte. Y dice el verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Como dice, oye, pues qué injusto Dios, o sea, 2 bebés en el vientre y uno amó y otro aborreció. Entonces, oye, pues que todavía ni nacen y ya Dios ya está desechando a uno. La pregunta de Pablo es, ¿a poco Dios es injusto? O sea, ¿hay injusticia en Dios? Dice, en ninguna manera. Dice, pues a Moshe dice, fíjense, ¿cuál es la explicación que Pablo da? La explicación es, a Moshe dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En pocas palabras es pues yo hago lo que quiera. O sea, si yo quiero tener misericordia, pues yo tengo misericordia. Yo me voy a compadecer del que yo quiera compadecerme. O sea, tú no me vas a decir de quién me debo de compadecer y de quién no. Si a este cuate lo quiero hacer millonario, así multitrillonario, y a él quiero que se esté muriendo de hambre, ¿a ti qué? O sea, yo soy el dueño de todo. O
sea, aquí Dios no anda como que tratando de quedar bien con nadie, ni pensando que, oye, pues es que no me van a entender. Un día van a pensar que soy injusto. Dice, no, a Dios no le importa eso. Fíjense lo que dice. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces tampoco es de, ¿sabes qué? Yo me voy a esforzar para que Dios ahora sí me dé. Dice, pues misericordia es un regalo inmerecido. Es darte lo que no mereces, no darte lo que mereces. Verso 17, porque la Escritura dice a Faraón, aquí viene el ejemplo, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, le dijo, ¿sabes qué, Faraón? A ti te hice famoso, te hice pensar que tú eras Dios, te hice popular, te hice poderoso delante de todas las naciones, para que cuando la gente vea tu caída diga, wow, o sea, ya para que alguien haya tirado a Faraón, pues quiere decir que está por encima de todos los dioses de todos, de que no hay otro Dios más grande que él. Dice verso 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Yo la verdad veo esto y pues como que sí me da miedo. O sea, ¿quién eres tú para que un día Dios diga, pues a ti te endurezco? O sea, es que endurezco a tu hijo. Pues no, Dios, es que no, es que pues es que no es justo. O sea, no es justo porque yo me esforcé, yo hice, y yo, pues tú cómo, o sea, aquí el punto aquí es, ¿hay injusticia en Dios? Lo que está preguntando Pablo ¿es Dios injusto? Pues por lo que dice aquí es, no se preocupen en preguntar si sí o si no, dice, pues Dios es soberano. La respuesta es, ¿Dios es injusto? La pregunta es, ¿Dios es injusto? La respuesta es, Dios es soberano. Entonces ya tienes la respuesta. Dice, del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Dice verso 19, y aquí pues mete como un diálogo con alguien. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Entonces, bueno, ok, entonces si Dios endurece, pues entonces, ¿por qué me condena? O sea, ¿por qué condena a Faraón, pobrecito? O sea, pobre Faraón, si Dios lo endureció, pues entonces ¿para qué ahora resulta que es malo? Dice, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Verso 20, aquí está la respuesta. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, aquí Pablo, pues como que no está siendo muy polite, ¿verdad? La respuesta de Pablo, pues ¿tú quién eres para que estés discutiendo con Dios? O sea, dice aquí, diré al vaso de barro al que me formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, es como si tú le das de comer a tu perro y tu perro te dice, ¿por qué me das de comer eso? O sea, ¿por qué me tratas así? Pues como yo te puedo tratar como yo quiera. O como si una silla le dice, oye, no, pues estoy toda oxidada. O sea, ¿cómo crees? O sea, estoy toda sucia, o sea, nunca me limpias, o no se sientan en mí. O sea, es totalmente ilógico. Es imposible que eso suceda. Entonces, Pablo lo que dice, su respuesta es, ¿tú quién eres para que estés altercando con Dios? O sea, ¿quién te crees que eres para que llegues un día delante de Dios y le estés pidiendo cuentas? O sea, le estés rindiendo así de, a ver, explícame, tú por qué estás endureciendo a este, y por qué este tienes misericordia, y por qué él sí le das y a mí no, y por qué él no le diste esto, y este sí, y este me engano. Y eso es un cortocircuito para, para la mente occidental. Para nuestra manera de pensar en Occidente, la verdad es que es muy fuerte. Entonces, las preguntas que hace aquí Pablo son muy fuertes, pero las respuestas son más fuertes todavía. Si la pregunta es fuerte, la respuesta es más fuerte. Y se acuerdan que Yeshua contó una parábola que yo la recuerdo perfectamente porque yo no me la tragaba esa. O sea, esa me acuerdo que me indigestaba. La parábola del hombre que contrata a sus siervos y que los llama a uno en la mañana, que le dice, creo que a las 8, ¿sabes qué? Ven y trabaja conmigo y te voy a pagar, no sé, 100 pesos, por decir así, ¿no? Y luego va y como a las 12 del día llama a otro, le dice, ¿sabes qué? Ven a trabajar conmigo y te voy a pagar. Le dice al primero, te voy a pagar lo justo, te voy a pagar 100 pesos. Y el otro va y le dice, te voy a pagar lo justo. Y luego contrata uno como a las 5 de la tarde y ya cuando termina el día, como a las 6 va y los forma y les paga a cada uno. Entonces le paga por el que contrató más tarde y le da sus 100 pesos, por decir así, y luego al que contrató a las 12 y les da 100 pesos, y al que contrataron a las 6, de las 8 de la mañana, dice, pues si que trabajó 1 hora le dan 100, pues a mí me va a dar mucho más. Y llega y le da lo mismo, le paga lo mismo trabajando mucho más que los demás. Y va y le reclama, ¿no? Como que se oye y le dice, pues ¿por qué? ¿No quedé yo contigo en esto? ¿Qué si yo quiero tener misericordia de los demás?
O sea, yo quedé contigo en esto, ¿sí o no? Sí. Ah, bueno, pues ahí está lo que yo combine contigo. El que yo le dé a los demás lo que quiera, ese no es tu problema. Y yo me creo que eso no lo entendía. O sea, fue de las cosas que más trabajo me costó pues, aceptar. Porque mi mente decía, es que no es justo. O sea, no, por más. Y buscaba comentarios, y buscaba y le preguntaba a pastores, decía, es que yo no entiendo esto, es que creo que no, o sea, esto no está bien. Y me decía, si no está bien a tus ojos. O sea, a lo mejor tú no hubieras hecho eso. Pero me acuerdo que me citó esto, y pues, ¿tú quién eres para que alterques con Dios? O sea, ¿tú le vas a decir cómo hacer las cosas? Entonces, ¿tendrá Dios la culpa? ¿Será injusto por haber endurecido a Faraón? Pues la respuesta es, pues Dios es soberano. Dios es soberano, y más bien aquí lo que nos arroja es, ¿sabes qué? Pues mejor ten miedo, o sea, mejor ten una actitud de reverencia y ten una actitud de temor, de decir, pues, si al que quiere endurecer, endurece. ¿Tú cómo sabes que eres la excepción? ¿Tú cómo sabes que a ti no te la va a aplicar un día? Va a decir, oye, pues entonces no voy a confiar. Ay, ya me dio miedo, entonces ya vámonos de aquí porque, pues, ¿qué tal si un día Dios se me voltea y me hace algo? Bueno, creo que Dios es fiel a los que son fieles, incluso más allá, que dice que Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. O sea, y bueno, pues en el guardar esos mandamientos, pues hay promesas y hay bendiciones. Y Dios ve la intención de nuestro corazón, y Dios ve el esmero, y estudiando lo que sucede con Faraón, va a quedar creo que mucho más claro que Dios no es injusto. Que aún en nuestra manera de pensar, Dios no fue injusto. Que aún en nuestra manera de ver las cosas, Dios no fue injusto, porque Dios le dio oportunidades para que cambiara. O sea, yo sí creo que a Dios a todos nos da oportunidades. A todos nos da oportunidades. El endurecimiento a veces creo que es proporcional a esa oportunidad, nada más. Entonces, ahora sí que una ley de la física, que a toda acción corresponde una reacción, en el sentido contrario. Entonces, o te ablandas por ese milagro o te vas a endurecer. Ya nada más tú decides. Y pues por eso incluso hay incluso, por ejemplo, rabinos o pastores en los que a veces le dicen a la gente, ¿sabes qué? Ya mejor no estudies. O sea, ya mejor no estudies así por tu propio bien. Porque si no está cambiando tu corazón, lo que está sucediendo, o sea, si no se está ablandando tu corazón, es que se está endureciendo. Y entonces ahí sí se aplica que el conocimiento envanece, porque no está sujeto a humildad. Y entonces ahí sí va a ser un problema, porque vas a tener conocimiento y no vas a tener sujeción ni humildad, y entonces ahora, ¿quién te va a convencer de que te arrepientas si intelectualmente estás bien? Entonces sí he conocido casos de que se le ha dicho a personas, ¿sabes qué? Mejor ya no escuches. O sea, por tu propio bien, mira, mejor aplican esto, mejor ponte a servir, mejor ponte a limpiar las sillas, mejor ponte a limpiar los baños, porque te estás envaneciendo, o sea, porque no estás aplicando lo que estás pues estudiando. Entonces lo que va a suceder es que estás exponiendo a tanto conocimiento, a tanta palabra, y no estás respondiendo, o por lo menos no vemos eso, que te vas a endurecer. Y pues ese es un peligro, la verdad, ahí sí. Creo que te digo que lo difícil es después hacerle ver a la persona pues que está mal, si intelectualmente tiene la verdad, o sea, tiene la razón. Entonces, bueno, pues yo creo que Faraón tuvo muchas oportunidades, milagros, señales. Él pues, consideró todo lo que veía, en su momento se impresionó, pero pasaba el tiempo y decía, no, no lo voy a hacer, no, creo que no. Creo que todavía aguanto más, creo que puedo mantenerme. Así que volvamos aquí al libro de Éxodo. Y bueno, pues es un misterio también. O sea, yo creo que se los digo en el sentido de bueno, tengamos temor, no para que digas, ay, a lo mejor Dios ya me va a condenar, ¿no? Pero, sino con esa reverencia, con ese deseo de decir, mantenernos humildes. O sea, con el deseo de mantenernos sencillos de corazón, ¿no? Y yo creo que a veces Dios endurece ciertas cosas para que no las veamos. O sea, yo sí siento, o sea, Dios, por ejemplo, cegó a Judá, ¿no? Con respecto al Mesías. O sea, no, como que dices, ay, ¿por qué no lo ven? Si aquí está, pues bueno, pues Dios cegó esa parte. Y a veces en Efraín, pues la Torá, ¿no? O sea, ciertas cosas de la Torá y no las ve, y bueno, pues es un plan de Dios y en su momento cambiará. Y así, o sea, en cada congregación, en cada pueblo, Dios
ha permitido que abra los ojos a ciertas cosas y ha permitido pues que se ciegue a otras, para que nadie tenga toda la verdad, para que nadie pueda decir, ¿sabes qué? Aquí estamos perfectos, aquí estamos bien. Entonces, el día que hagamos eso, estamos en la principal apostasía. Ok, dice el verso 4, dice, Faraón nos oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Fíjense la manera, ya habíamos comentado, en que Dios veía a Israel. Decía que eran las huestes. ¿Se acuerdan? Huestes era la palabra usada para ejércitos. O sea, si tú hubieras visto a los hebreos así en este momento, pues ¿cómo te los imaginas? Pues yo creo que más flaquitos que yo, más cansados, más desvelados, más ojerosos, más deprimidos, pues totalmente, casi, pues no sé, yo de verdad a veces me imagino una escena así como la del Holocausto. O sea, una situación horrenda. O sea, las espaldas totalmente lastimadas, las manos pues lastimadas en todos los aspectos, con una moral pues deprimidos, o sea, horrible. Es un infierno ahí, vivir ahí, es una situación horrible. Y Dios dice, no, pues estos son mi ejército, son los de la élite. Y tú decís como que, ¿what? Este es tu ejército, así de, no inventes. O sea, tú piensas en un soldado y dices, guate no lo tiras pero ni con una grúa, o sea, ¿no? Pues no sé si has visto a los marines estos de Estados Unidos, pues son unos monotes así, que les dieron, o sea, G.I. Joe, ¿no? Los acá, soldados así, súper fuertes. Dices, y Dios dice, vamos a sacar aquí al ejército de Israel, ¿no? O sea, los poderosos. Todos van a huir de ellos, casi. Entonces, yo creo que hasta Moisés dijo, Señor, o sea, el ejército de Israel, como que... Pero bueno, ve cómo nos ve Dios, ¿sabes? Entonces Dios no nos ve como tú te ves, gracias a que es así. Dios no nos ve como nos vemos, Él te ve más allá, o sea, Él ya te ve pues conquistando las cosas, Él te ve como un soldado, te ve como un guerrero. Y dice que va a sacar, dice, voy a poner mi mano sobre Egipto, mi mano. Pues imagínate, pues la mano de Dios está pesada. Entonces pone su mano Dios y fúmbale, ¿no? Dicen que estos tornados, los que son así, los F5, que son así impresionantes, no sé si han visto alguna película de estos, le dicen el dedo de Dios. Dicen que es el dedo así, que Dios pone así y que deshace todo, ¿no? Es una licuadora que deshace. Dice, es el dedo de Dios, le dicen. Imagínate la mano así de Dios ahí. Dice, voy a poner mi mano en Egipto ahí. No, pues yo creo que lo deshace así lo que toca. Dice el verso 5, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando extienda mi mano sobre Egipto y los saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moshe y Aarón como el Señor les mandó, así lo hicieron. Esta frase, e hizo Moshe y Aarón como el Señor les mandó, se repite varias veces en la Torá, en el Pentateuco. Como que se repite varias veces. Y así hizo Moshe y Aarón, y así hizo Moshe y Aarón. Y creo que es porque... por lo que les comentaba, que era una prueba de la obediencia para ellos, pero también porque yo creo que Moshe y Aarón no veían la salida de los hijos de Israel de Egipto así como un acto patriótico. O sea, como que no lo veían tanto como decir, wow, vamos a la independencia, tomemos aquí nuestra bandera y salgamos a la lucha. O sea, como que no era un movimiento así insurgente de rebeldía, sino pues ellos lo veían como un mandato de Dios, o sea, como que lo veían en el aspecto religioso. Dios le dijo, hay que sacar a los hijos de Israel para que me celebren fiesta. O sea, lo ven como un principio de obediencia a la voz de Dios, como una mitzvah, en pocas palabras. Entonces, este es un mandato de Dios, yo tengo que hacerlo. O sea, ya no se metía a verlo como que este es mi deber y la honra del pueblo hebreo y vamos a prevalecer. O sea, no era así un movimiento de independencia como suele suceder en las naciones. Pues más bien esto lo hizo Moisés y Aarón como Dios les dijo, porque así se los dijo. Entonces ellos obedecieron y se acabó. Entonces a veces como que vamos a conquistar el reino de Dios y esto vamos a derribar paredes y yo vamos a poner el estandarte de Dios aquí en alto, o sea, como que es una cosa así, espiritual, tanto, y ¿sabes qué? Pues es un mandato de Dios y hazlo, ya lo que Dios haga es otra cosa. Y dice el verso 7, y era Moshe de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Son los muchachos. No los dejaban entrar. Decía, oye, pues ¿qué edad tienen estos? 80 y 83 años. No sé, digo, pues ¿qué estaría yo haciendo a los 80 años? O sea, estar delante de Faraón a esa edad.
Y estarle diciendo, a ver, tú tienes que dejar ir a los hijos de Israel. Pues ya que se jubilen. O sea, cualquiera ya estaría pensando, ya. O sea, ya tranquilo, ya es una vida más tranquila. No, o sea, a los 80 años Dios lo llamó a empezar a hacer esto. Para que la próxima vez que te digas, ay, es que la espalda, es que ya los años, es que ya no. Los achaques, espérame, o sea, Moisés tenía 80 y Aarón tenía 83 años. Y bueno, dicen, no, es que antes vivían muchísimos años. Pues sí, pero de todas maneras los años llegan. Y 80 años, pues tampoco no se me hacen los 15, ¿no? Entonces, Dios te puede llamar a cualquier edad, así que si no has llegado a los 83, todavía te puede pasar muchas cosas. No pienses que las aventuras han terminado, o que dices, no, ya ahorita yo creo que ya una vida tranquila. No, una vida tranquila, espérate que cumples 80, va a empezar la acción. O sea, ahí sí va a empezar lo bueno, porque todo lo demás, nada más eso fue el entrenamiento. A los 80 empieza lo bueno, así que todavía nos falta mucho por vivir. Dice el verso 8, entonces el Señor habló a Moshe y a Aarón diciendo, si Parón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moshe y Aarón a Faraón e hicieron como el Señor lo había mandado. O sea, aquí como que implica pues que Faraón les pidió una señal. O sea, como dijo, bueno, a ver, ¿y ustedes cómo van a probar que va a ser así? Dice, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces, esta es la primera señal en sí que Dios le da directamente a Faraón. Antes de las plagas, Dios le da una señal. Y bueno, ya habíamos comentado esto de la vara. ¿Se acuerdan qué representaba la vara también? O sea, porque como que la vara es algo que se repite muchas veces en la historia de Moisés y de Aarón y del Éxodo, ¿no? Entonces decíamos que cuando esa vara se convierte en serpiente y que después la toma y todo esto, pues es en un nivel más profundo de interpretación representa al Mesías. El Mesías hizo serpiente. ¿Se acuerdan que él mismo le dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre? Entonces, la serpiente era un símbolo de la maldición, de pecado. Entonces, el Mesías hizo maldición por nosotros. Y aquí en este caso la vara representa autoridad, representa corrección, representa también dirección. Pues la vara tenía varios propósitos. Entonces, por si no lo sabían con sus hijos, tiene varios propósitos la vara. O sea, corrección, disciplina, y sobre todo también autoridad, ¿no? También implicaba autoridad. Entonces, al convertirse en serpiente, vamos a ver lo que sucede. Verso 11. Entonces llamó también para Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Entonces la serpiente era un símbolo, lo que usaban aquí pues en la cabeza los faraones, como de la realeza egipcia, del imperio. Entonces representaba el poder. Entonces el hecho de que la vara de Aarón se tragara a estas otras serpientes, ¿sabes qué? El reino de Dios dominará sobre todos los reinos. El reino del Mesías en algún momento va a aniquilar a todos los demás reinos. O sea, no va a dejar uno vivo, no van a haber una disputa de reinos ahí. Hoy hay muchos reinos, hoy hay muchos supuestamente reyes y gobernantes y dioses, pero cuando se manifieste el Mesías, se va a devorar a todos, ¿no? Va a tener esa autoridad. Y dice en el Talmud que cuando Aarón hace esto, bueno, cuando Dios hace esto de la vara, pues que se empezaron a reír los egipcios, ¿no? Como diciendo, o sea, pues vienes a venderles paja a los que son los dueños de la paja. O sea, como diciendo, pues vienes a hacer magia en un lugar donde nosotros somos los dueños de la magia, nosotros somos los amos de la magia. Y créanme que sí también hay evidencias, tanto por la arqueología como de historiadores, documentada, que muchos de los principios de la hechicería vienen de Egipto. O sea, que muchos de los principios de brujería, de hechizos, de encantamientos y de todas estas cosas así, vienen de Egipto. Entonces los egipcios eran expertos en hacer este tipo de cosas. Entonces yo les pregunto, ¿sería real este milagro de parte de los hechiceros? ¿Ustedes creen que sí sucedió esto? ¿Que tiraron las varas y sí se hicieron? Porque luego hay películas en las que se ve que Aarón tira la vara y pues sí se hace.
Pero los hechiceros tiran sus varas y como que sacan unas ahí como de unas canastitas por atrás, ¿no? Como que para que no los vieran. Yo creo que esto sí es cierto. Yo personalmente creo que sí se hicieron esto. O sea, que sí fue real. ¿Y qué significa esto? Pues que es real. Que la hechicería es real. O sea, que sí es verdad. O sea, que no son cuentos, porque lo peor que puede pasar es que la gente piense que no existe, que no es cierto, que es inofensivo, eso no existe, eso no es cierto. Sí es cierto, pero Dios lo permite, pero es un poder pues, satánico, eso es un poder diabólico, y Satanás pues también tiene poder, que finalmente Dios le dio, o sea, Dios se lo dio, pero sí existe y sí es real, y yo creo que esto que sucedió sí es literal. O sea, no hay ninguna muestra después de que Moisés o Aarón digan, esos fueron efectos especiales, ¿no? Eso fue una ilusión óptica y pues como que todos como que lo vieron, todos lo vieron. Aarón lo vio, Dios lo vio. Pero aquí vemos que el mayor milagro, ¿en qué consistió? Es en que la culebra de Aarón se come a las demás. Y no solo eso, sino se vuelve a hacer vara. Ajá. Entonces, esto, la hechicería, los encantamientos, pues es algo que la Torah hace mucho énfasis en que son actos prohibidos, de que es algo que está totalmente prohibido en la Torah. ¿Por qué? Porque es un principio que atenta contra el primer mandamiento que dice, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Entonces, si tú estás buscando, pues, en otros dioses, a través de la magia y la hechicería, es que quiere decir que el Señor no es tu Dios. Que el Dios de Israel no es tu Dios, que tú ya estás confiando en algo más que tu Dios. Es atentar contra el primer mandamiento, no estás confiando en que Él es el único Dios. Y por ejemplo en Levítico 19:31, me gustaría leer nada más algunos pasajes, porque esto es muy grave. Y la Torah es muy clara en decir que esto está prohibido. Es más, dice que está prohibido incluso meterte a curiosear. O sea, que sabes que no te pongas a curiosear. Sí es cierto que las cuijas, sí es cierto que las cartas será o no será, ¿sabes qué? No investigues ese tema. O sea, hay puertas que de antemano Dios te dice, ¿sabes qué? No las abras. No las abras, o sea, no las toques ni siquiera. No es si eso no es real o no. O sea, no lo hagas. No experimentes. No intentes aprender en cabeza propia. Tú nada más confía en que no te acerques a eso. Dice Levítico 19, verso 31, dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo, el Señor, vuestro Dios. Y en el capítulo 20, verso 6, también de Levítico, dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y lo cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo soy el Señor, vuestro Dios. O sea, Dios dice, es que no puedes estar jugando a los dos. Y dice el verso 27 también de Levítico 20, y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. O sea, el castigo es te mueres. También dice más adelante, a la hechicera no dejarás con vida. O sea, no la puedes redimir. No hay ningún acto en la Torah que diga, ¿sabes qué? Y al hechicero va a presentar 2 cabras y 20 ovejas. No hay eso. Dice, se muere. No hay manera, porque va a llevar a la apostasía a Israel, porque es adulterio espiritual, porque estás abriendo ciertas puertas de las cuales va a traer y acarrear maldición para generaciones enteras. Y entonces eso hay que romperlo muchas veces. Pero si la persona no está dispuesta a reconocerlo, aunque tú hagas guerra y rompas, intentes hacerlo, no lo vas a romper. Tiene que haber un arrepentimiento en esa persona, decir, ¿sabes qué? Si yo me metí en esas cosas, yo necesito sacar esto de aquí. Porque hay un medio espiritual que no vemos y que se está moviendo y que actúa y que tiene fuerza, y que el momento que tú te metes a este tema, tú estás avivando eso que de por sí ya está. Ni siquiera te metas a investigar, o sea, no veas a ver si es real o no es real. Simplemente no lo hagas. No te metas en eso. Fíjense lo que dice en Deuteronomio 18, del 9 al 14. Y bueno, comento esto porque esto es muy popular en nuestra sociedad, aunque intelectualmente se cree muy avanzada a comparación con otras generaciones así pasadas.
Dice, somos súper acá, o sea, nosotros sabemos de ciencia lo que nunca supieron antes. Pero están metidísimos en esos rollos, o sea, gente de la política, gente del medio artístico, un montón de gente que ni te imaginas está metida en eso. Gente que está enseñando la Biblia está metido en eso. Está metido en esas cuestiones que se meten a escudriñar y a meterse a ver, según esto, las cosas esotéricas y misteriosas, y terminan en un momento dado metido en cosas, masonería, espiritismo, invocación de espíritus, todo eso. Dice en Deuteronomio 18, verso 9. Dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Esa es una abominación. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. O sea, te voy a leer la magia y te voy a leer las cartas. Las únicas cartas que se pueden leer son las de la Biblia. Es así que te las lean. Dice, ni agorero, que es como aquel que predice el futuro, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces, ¿sabes qué? No te metas en nada de eso. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. E inmediatamente después de esto dice que el Señor va a enviar al profeta después de ti. Dice, y él escucharás, porque él va a hablar de mí todo lo que yo le mande. O sea, ni siquiera el profeta va a decir, bueno, saben que esta es mi idea. Y ese profeta del que habla, pues es el Mesías. Y por eso el Mesías una y otra vez dijo, yo no vengo a hablar mi propia palabra. Yo vengo a hablar las palabras que Dios me dijo. O sea, yo no vengo a traer ninguna idea nueva. Entonces, vean en qué contexto está ese famoso pasaje del profeta que Dios enviaría. Después de decir, ¿sabes que tú no estés consultando esas cosas? Tú consulta a aquel que abre la palabra de Dios. Tú consulta la Torah. O sea, ¿quieres saber el futuro? Pues estudia la Torah. O sea, entiende los sucesos que están escritos en la palabra y te va a ser más fácil entender lo que va a suceder después. Y no vas a cometer los mismos errores que antes. Pero no caigas en ese tipo de acciones. En Hechos capítulo 19, vamos rápidamente ahí. Se da un evento, pues yo creo que trascendió en la ciudad de Éfeso, porque predica el apóstol Pablo y dice que él hacía milagros extraordinarios por mano de Dios, que incluso le llevaban los paños de gente enferma y él los sanaba. Después habla de siete judíos que se pusieron a exorcizar demonios, que eran exorcistas, tenían la capacidad de sacar demonios, y un día se les ocurrió, como veían que Pablo hacía los milagros en el nombre del Mesías de Yeshua, dijo, pues en el nombre de Yeshua. Y que se le voltea el endemoniado y le dice, ¿sabes qué? Pues a Yeshua conozco y sé quién es Pablo, y se les avienta, y a los 7 les dio una guamisa ahí, les dio una arrastrada a los 7. Uno contra 7 hombres, y los dejó desnudos y los dejó heridos a todos. Dijo, ¿sabes qué? Pues yo conozco quién es el Mesías. O sea, la cuestión espiritual sabe quién es quién. Entonces, para que no anden jugando con esas cosas, para que no anden metiéndose de, pues ahora yo exorcizo, yo acá, ¿sabes qué? Les dio una lección ahí para que no se les olvidara, no se anden metiendo en ámbitos espirituales que ni conocen ni dominan. Entonces los dejó desnudos y heridos, o sea, avergonzados. Si ven encuerados, los sacaron, órale, y heridos, y a los 7 en la calle, así, públicamente, para que no se anden metiendo. Dice que eso se hizo pues muy, muy conocido. Dice el verso 18. Bueno, vamos a ver desde el verso 17. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Yeshua. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Fíjense, eso es lo que hay que hacer. O sea, este tipo de cosas no es de, pues ahorita las revendo en el tianguis. O sea, no, tienes que quemar. O sea, no le puedes sacar provecho a eso. Peor todavía porque estás haciendo que alguien caiga en eso. O sea, se tiene que destruir. Oye, es que me costó no sé qué. Pues ni modo. Ahorita vas a ver cuánto les costó a estos hombres. Dice, los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Ahora, ¿cuánto es esto en dinero actual aproximadamente? Fíjense, se dice que una moneda de plata, una pieza de plata,
Era el equivalente a un denario de plata, que era relativamente el salario de un día. El salario de alguien que trabajaba todo un día, ese era su sueldo, un denario. Que un denario era el equivalente a 3.9 gramos de plata, 3.90 gramos de plata. Entonces, si sacas la cuenta de, 50,000 denarios o 50,000 por 3.9 gramos de plata. Y, ¿cuánto equivale un denario en plata? Hoy, por ejemplo, lo que estoy investigando en euros es 2.7 euros cada denario. Entonces, 50,000 por 2.7 euros son 135,000 euros. Eso en pesos aproximadamente, vamos a 16 pesos, son 2.160.000 pesos. O sea, llevaron 2.160.000 pesos en todo lo que llevaban de magia. O sea, imagínate la cantidad de cosas que tenían ahí. 2.160.000 pesos y lo quemaron ahí. Te das cuenta que hasta el pecado cuesta, ¿no? O sea, hasta cuesta eso. Pero no inviertas tu dinero en esas cosas que posiblemente algún día, si no las quemas tú, las van a quemar un día. Porque no hay otra cosa que hacerles. Entonces, eso fue lo que sucedió y dice así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y pues la última exhortación la encontramos pues, nada más y nada menos que en Apocalipsis. En el verso 14, en el capítulo 22, si quieren yo se los leo. Apocalipsis 22, 14 dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Una referencia a los gentiles. Dice, y los hechiceros, fíjense, los que practican todo este tipo de cosas, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pues todos esos se van a quedar fuera. O sea, aquí no hay medias tintas. Y yo creo que lo que sucedió aquí en el caso de Faraón fue real y que Satanás tiene poder y que lo puede hacer. Y tan es real que pues, si no la gente no lo creería. O sea, si hubiera sido efectos especiales, pues Faraón hubiera dicho, bueno, pues sabes qué, sí, esto ya está muy serio. Pero por cuanto fue real, dijeron, no, pues sí puede, pues nosotros también podemos. Por eso a veces viene la confusión cuando la gente nada más quiere confiar en los milagros. Dice, es que yo vi que levitó, es que me dijo esto, pues sí, pues claro que te dijo eso, pues claro que sí flotó, pues claro que sí. O sea, por supuesto que todo eso existe y es real. Eso no se discute, más bien lo que se discute es pues, ¿qué estás haciendo ahí? No te metas a esas cosas, porque te va a contaminar. Lo que sucede con esas cosas es que se te impregna eso, se te impregna, o sea, se te va a llegar un día esas cuestiones así. Entonces corta con ellas y pues, quémalas, o sea, arrepiéntete. Lo que dice que hicieron estos hombres en Éfeso es un ejemplo. Confesaron que hicieron todos ellos, se arrepintieron y la evidencia, ¿sabes qué? Aquí está todo esto, lo juntaron y lo quemaron. Todo lo destruyeron. Así es lo que debe de hacerse. Si no lo quemas tú, te van a quemar a ti. Y volviendo aquí a Éxodo, entonces, pues vemos aquí que Dios respalda a Aarón y a Moshe y se devora a las serpientes, a las demás serpientes, como un símbolo de que el reinado del Mesías habría de devorar a los demás, ¿no? Y que no iba a haber pues otra autoridad. Y dice el verso 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. O sea que yo creo que sí se asustó, o sea como que imagínate la impresión de una serpiente que se come a otra y luego se vuelve a hacer vara. Dijo, carayos, esto es impresionante. Pero pues solo quedó en asombro y otra vez vuelve el corazón a endurecerse. Verso 14. Entonces el Señor dijo a Moshe, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y aquí hay un comentario interesante también, que se hace en la Mishnah, que dicen que Dios le dice específicamente, él sale al río, ¿no? Dice, ve, y él sale al río en ese momento. Y algunos consideran que era porque pues en ese tiempo, cuando la gente o estos hombres se creían dioses, pues por ejemplo no se lo podía ver a los ojos, ¿no? Y se supone que no sangraban y se supone que no, pues que no tenían necesidades fisiológicas, ¿no? Pues que no iban al baño, en pocas palabras, ¿no? Entonces, ¿qué hacían estos hombres? Pues tenían que hacer escondidas, porque si los veían ahí como cualquier mortal, decían, pues este es como cualquier otro,
¿no? Pues este no es un Dios, o sea, ya parece que un Dios va a estar entrando al baño. ¿Se acuerdan que incluso Elías, cuando reta a estos hombres de Baal, a los sacerdotes de Baal, Elías se burla y dice, pues a ver, grítenle más fuerte. Ahora le dice, pues a lo mejor está, pues a lo mejor está en el baño. Entonces esto no existe, o sea, ¿esto qué va a ser cierto? Entonces, pues porque ellos sabían que un Dios, pues no iba al baño, o sea, no tenía necesidades. Entonces cuando Dios le dice aquí a Moisés, tú ve al río exactamente en la mañana, a esa hora, en ese momento, porque él va a estar ahí. O sea, lo vas a cachar ahí de que pues es cualquier humano que tiene necesidades y que le pasa lo mismo que cualquier humano. No es nada especial. Como que para que el mismo Moisés dijera, pues sí es cierto, o sea, ya lo ve en su peor condición. Entonces dice, sal al río, tú ponte a la ribera delante de él. O sea, ahí lo vas a ver, ¿no? Otros dicen que bueno, pues que era la hora en la que él se daba, el río Nilo era un dios, era considerado una divinidad. Entonces que él salía a purificarse del dios, ¿no? Y a recibir al dios del río Nilo y pues que salía en la mañana a refrescarse. Y que eso era una especie de rito, por decir así, que tenía con el río Nilo, ¿no? Era ahí una posición que tenía y iba al río a eso. Bueno, pues cualquiera de los dos podría haber sido. Y Dios le dice en el verso 16, dile, el Señor, el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí, hasta ahora, no has querido oír. Oído endurecido, corazón endurecido. Oído incircunciso, corazón incircunciso. Yeshua decía, el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, porque le está diciendo, ¿sabes qué? Ablanda tu oído. O sea, presta atención a esto, porque si no, no te va a llegar al corazón. Estás ahí medio papaloteando y ahí con que te estás ahí durmiendo y, ¿sabes qué? Escucha bien. Dice, no has querido oír. No has querido oír. Dice, así ha dicho el Señor, en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Entonces, aquí antes de esta plaga viene una advertencia. Entonces, bueno, las plagas las dividen en grupos de tres, las 9 primeras. Entonces, cada que venía 2 plagas, había una advertencia. Y a la tercer plaga, esa no había advertencia. Entonces, aquí en este caso, Dios le advierte a Faraón, ¿sabes qué? Te va a pasar esto. Y le dice, dejaré a mi pueblo para que me sirva. O sea, aquí se aplica el principio de nadie puede servir a 2 señores. ¿De acuerdo? Entonces Dios le está diciendo, ¿sabes qué? O te sirven a ti o me sirven a mí, pero no nos van a servir a los dos. O sea, o están contigo y te sirven a ti, o me sirven a mí. Pues como yo soy Dios, pues tú escoge. Entonces, por eso no podemos negociar con Dios. Y dice el verso 18, los peces que hay en el río morirán y jederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Fíjense. Entonces, aquí lo que le está advirtiendo es, yo voy a golpear tu divinidad. ¿Tú piensas que el río Nilo es Dios? Pues a tus dioses le voy a dar. Y vamos a empezar a poner atención en esto, en todo esto que va a empezar con las plagas, porque lo que sucedió aquí ha de volver a suceder. O sea, se los digo de verdad con certeza. Que lo que antes fue, un día va a volver a ser. Que no hay nada nuevo debajo del sol. Que Dios va a empezar a golpear a los dioses de este mundo. Dios va a empezar a golpear a los dioses que la gente piensa que son divinos, que son divinidades. Entonces aquí Dios le está advirtiendo, ¿sabes qué? ¿Piensas que el río Nilo es Dios? Por eso dice, yo lo voy a golpear con una vara. No dice que lo tocó, dice, lo voy a golpear con vara al río y se va a convertir en sangre. Como si dan un golpazo, pues empiezas a sangrar. O sea, te voy a dar con todo hasta que sangres. O sea, lo va a herir, en pocas palabras, ¿no? Entonces, dice, el agua que está en el río se convertirá en sangre. Dice, los egipcios tendrán asco de beber. O sea que, en pocas palabras, dice, ¿sabes qué? Vas a tener asco de acudir a tu Dios. Eso es lo que va a hacer el Eterno. Que llega un momento en que te va a dar repulsión acercarte a eso que era considerado Dios. Que sabes que piensas que eso, confías en eso, piensas que es una divinidad, te va a dar asco acercarte a eso. Así como podía confiar en eso, ahora te lo aborrezco. Y bueno, cuando te metes a ver la historia de los dioses que eran en la época de Israel, bueno, luego les platico de otro porque es muy asqueroso. Pero había dioses que dices, qué asco, o sea, ¿cómo podían? Era un dios que le daban tributo en el baño, en pocas palabras. Iban al baño y esas eran las ofrendas. Después de que iban al baño, ahí estaba la ofrenda del dios. Entonces, no puedo creer esto. Ese era un dios ahí. Esa era la ofrenda del dios. Entonces, no.
Por eso dice, van a tener asco de ir a los dioses. O sea, va a llegar un momento en que tienes que hacer teshuvá, hacer razonar y decir, ¿cómo podía confiar en esto? O sea, eso es una ridiculez. Bueno, pues alguien me decía por aquí que en la India creo que hay 30,000 dioses, ¿no? O 3,800 dioses, o sea, dios de todo. Pues bueno, es muy difícil, pero pues Dios va a dejar aquí en claro. Y creo que por eso esta plaga iba a castigar a todos. O sea, esta plaga no nada más iba a ser sobre Faraón, sino iba a ser sobre todos los egipcios. Y creo que quería dejar Dios muy claro que Él era el único Dios verdadero. O sea, para que todos aprendieran, ¿sabes qué? Pues no hay más dioses. O sea, aquí, pues ya Dios está golpeando aquí al río Nilo. Y pues, ¿quién iba a pensar que le iba a hacer algo al río? O sea, es como si yo te digo, a ver, ve al mar y pues hazle algo al mar. O hazle algo al río. O sea, ¿cómo puedes dañar un río? Pues lo puedes contaminar. Pero, o sea, como que hacer una transformación de algo, pues eso es imposible. Por eso decían, ay, pues ¿quién va a poder hacer algo a este río? Es el río más largo del mundo. Dice, sí, pues fíjate lo que hace Dios en un instante. Dice el verso 19, y el Señor dijo a Moshe, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. O sea, iba a invadirse de sangre todo. Y bueno, la sangre es un elemento muy importante en la historia del Éxodo, en la historia de la redención. Los elementos de agua y sangre juegan un papel muy importante. Y pues aquí no es la excepción. Aquí precisamente es pues la plaga o el milagro que Dios hace de transformar el agua en sangre. Y dice el verso 20, y Moshe y Aarón hicieron como el Señor lo mandó. ¿Ven? Una vez más se repite. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Y aquí la palabra sangre es la palabra hebrea dam, que es sangre literal. Porque bueno, se le han tratado de dar muchas explicaciones pues, científicas a este suceso. De hecho, hay supuestamente libros que te dicen científicamente cómo se pudieron haber dado las plagas. Dicen, no, bueno, lo que pasa es que hay situaciones en los ríos en los que ciertas temporadas el agua se ve rojiza, y lo que le llaman la marea roja también, ¿no? Entonces, bueno, pues es un efecto natural y bueno, pues se dio ya, o sea, se hizo roja. Pero aquí la palabra es sangre, o sea, aquí no dice que el agua se tiñó, aquí dice el agua se hizo sangre, se convirtió en sangre así, sangre de un humano, sangre de un animal, así era sangre tal cual. Ahora, aunque hubiera una explicación que digas, bueno, ¿sabes qué? Sí pudo haber pasado que se tiñó el agua y vino la marea roja y de ciertos moluscos y animales, pues que en ese momento se agregaron ciertas sustancias y se hizo roja y se vio así como sangre. O sea, lo milagro consiste es, a ver, pues tú pon una vara y que se haga en ese momento. ¿Eso cómo lo controlas? Eso no lo puedes hacer. Tú no puedes decir, ok, sabes que a lo mejor va a venir un fenómeno natural, pero tú no puedes decir, en este instante se da. O sea, eso no está a tu control. Por eso cuando el Mesías calma la tormenta, dicen, estamos delante de alguien que no es normal. O sea, dice, ¿quién es este hombre que aún el cielo y el mar, que la tormenta y el mar le obedecen? Entonces ya está en control de todo eso. Entonces aquí, en esto comprobamos que sí es un milagro y no fue solo producto de un fenómeno natural. ¿Por qué? Porque en el momento que se pone la vara, en ese momento se hace. Y delante de Faraón. Eso también es importante. Porque de repente pudo haber amanecido de, ¡ay, ya está todo rojo! ¿Qué pasó? Pues no sé, ¿qué cosa sucedió? No, aquí dice, aquí en el momento que lo ve, lo hace. Dice el verso 21. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Fíjense, o sea, ya llegó un momento pues en que se contaminó y les dio, pues ahora sí que les dan una necesidad vital, que es el agua. Entonces a veces Dios así nos manda plaguitas, nos manda castigos en necesidades vitales para que, oye, ¿sabes qué? Arrepiéntete, oye, ¿sabes qué? Voltea a ver que no hay otro Dios, de que esto es algo extraordinario, de que donde lo que necesitas te lo quita, incluso hasta ese momento, para voltear y ver a Dios. Y creo que esto lo hace muy evidente para todos, porque, pues bueno, pues aquí Dios está sobre Faraón,
pero también los egipcios pues pagaron los platos rotos. ¿Están de acuerdo? Cualquiera diría, oye, pues pobres egipcios, y pues esos que tenían la culpa, los que estaban hasta el final del río, pues también les tocó, pues sí, también les tocó. Pero yo creo que esto es también para evidenciar lo que había sucedido antes con la sangre que fue derramada en el río Nilo de todos los bebés. O sea, de todos los bebés que, ¿se acuerdan que arrojaron al río? Y pues que se lo devoraban los animales o que los mataban y los degollaban ahí. Pues también los egipcios eran testigos de eso. O sea, Faraón no iba personalmente y los mataban los egipcios. Y hubo gente que se opuso a eso. ¿Quiénes fueron? Las parteras. Las parteras dijeron, no, nosotros no los vamos a matar. Y pues arriesgaron su vida con tal de preservar la vida. Y Dios las bendijo. Entonces aquí Dios está castigando parejo a todos por no hacer nada, por ser indiferentes ante eso. Y también porque tú cargas con lo que sucede arriba, con lo que sucede en la cabeza. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 13 que hay que orar por las autoridades. ¿Se acuerdan? O sea, no nada más es de a ver si se convierte, sino Dios dale sabiduría. O sea, también por un principio de temor, dice, hay que orar por las autoridades, por los líderes, por los gobernantes, por las personas que Dios puso en eminencia, porque tú dependes de Él, porque el día que Dios lo castigue a Él, pues también te va a tocar a ti. Así de simple. Entonces no es una cuestión de, es que me cae regordo, no, es que yo no soy de ese partido. Pues no es de partido, no es de si te cae mal, es que tú dependes también de Él. Y si el día que le toque Dios, a lo mejor le toca castigarlo a Él, también te va a castigar a ti. No debemos de jactarnos cuando algún líder o cuando alguna persona Dios le está castigando, porque a ti también te va a castigar. Yo veo mucha gente que decía, por ejemplo, en este caso de este hombre Hugo Chávez, ¿no? De decir, qué bueno, porque él dijo tal cosa a Israel y que ahí está. Bueno, ok, pues sí, Dios lo está tratando con él y bueno, yo no dudo que sea una consecuencia de las cosas que él dijo. Pero, pues ten cuidado, porque ¿quién dice que a ti no te va a pasar? Y las decisiones que él tomó en base a ese corazón endurecido, precisamente, pues ahora ve cómo va a estar y ve cómo va a estar Venezuela al rato. O sea, hay gente que está huyendo de ahí porque lo que te dice, ¿sabes qué? Se acabó este país. O sea, yo sí he conocido gente de Venezuela que ha llegado aquí y dice, estamos huyendo de esa situación porque este hombre está entenebrecido, porque su mente y su corazón está en otro y pues vamos a pagar los platos rotos todos. Entonces, aquí Dios les manda esta plaga a todos los egipcios por un principio de causa y efecto y por un principio de consecuencia indirecta, que es, tú dependes también de esas personas. Por eso Pablo dice, pues oren por los emperadores romanos, porque según esté de humor, así nos va a tocar. Entonces, pues es triste, pero fuerte lo que hace Dios, porque es una necesidad vital, o sea, es el agua lo que les está tocando aquí, y no podían beber. ¿Qué hicieron? Dice el verso 22, vean. Dicen dicho que salen de Guatemala para entrar a Guatepeor. ¿Ven? La manera en que va a ayudar la hechicería. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. O sea, tomaron ahí un vasito y dijo, pues ellos pueden, pues mira, nosotros también podemos. Dice, hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Así que ves que la magia, la hechicería, todo esto lo que produce es que el corazón se endurezca. Eso es lo que produce. Y peor porque, pues en lugar de ayudar, díganme en qué ayudó esto. O sea, si hubiera sido algo de poder, pues hubieran revertido. A ver, ¿sabes qué? Tú lo haces en sangre, pues ahora yo lo hago en agua. Pues ahí sí dices, bueno, pues ahí sí. Pero ni eso. O sea, ellos lo pueden hacer sangre, pues nosotros también más sangre. ¿Eso en qué les va a ayudar? Es lo increíble, que la gente que va y pide ayuda a este tipo de gente o de situaciones o personas, no sabe que está haciéndose más daño. Está peor todavía, se está cayendo en más pecado. No te está ayudando, te está empeorando. Dice el verso 23. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. O sea, se me hace increíble. O sea, imagínate esto. O sea, se convierte el río en sangre y dices, bueno, ok, wow. Pues ya veo que hacen lo mismo, pues entonces yo me voy. No hay bronca, no hay problema. Y a veces es triste ver un corazón endurecido. O sea, ves que alguien que le está yendo, pero de la patada. O sea, que dices, qué horrible vida. O sea, ¿qué más le va a tener que pasar para que Dios quebrante su corazón? Para que se quebrante y no se quebranta y no se arrepiente y no se arrepiente y no se arrepiente. Dices, oye, ¿qué más necesitas? O sea, ¿qué más tiene que pasar para que un día ya dobles tu rodilla delante de Dios? Pues bueno, aquí está el caso de Faraón. ¿Qué aguante tiene el corazón del hombre? Verso 24. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber las aguas del río, ¿no? Entonces, pues,
cambiaron de aguas corrientes a aguas turbias, ¿no? Por lo general el agua de tierra pues viene sucia, o sea, no trae la misma pureza o no es potable y pues tuvieron que beber de esa. Dice, y se cumplieron 7 días después que el Señor hirió el río. Entonces, bueno, pues fueron 7 días, ¿no? Algunos comentaristas judíos dicen que eran 3 semanas de advertencia y 1 semana de plaga. Posiblemente aquí, por lo menos sí nos dice muy claro, que se le advirtió y después vino la plaga y son 7 días que Dios le da para que lo piense, para que lo que medite, para que diga, ¿sabes qué? Reflexiona en esto que está pasando, porque te estás llevando a otra gente detrás de ti. Y bueno, pues aquí también a veces como cabezas, como líderes, como sacerdotes, tienes que pensar que si tú te endureces, vas a traer consecuencias para los que están cerca de ti. Y después va a ser más difícil. Porque pues este fue un milagro impresionante. Digo, ya lo de las serpientes era suficiente. Pero viene esto y ni aún así Dios tiene que volver a tratar más y más y más fuerte. Y pues yo creo que esto no es nada ajeno a lo que va a volver a pasar. Yo creo que se va a volver a endurecer el corazón de la gente. Ven lo que dice Apocalipsis 8:8 y con este vamos a cerrar. Vamos a ver desde el verso 6. Está hablando del toque del shofar, que también es juicio, que también implica juicio. Por eso a los días de fiesta, de las fiestas de otoño, que se acostumbra a tocar el shofar, se les llaman los días terribles. Pues sí, es de gozo, pero también habla de un juicio que viene. Dice en el verso 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Bueno, el shofar, ¿no? Dice, el primer ángel tocó el shofar y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó el shofar, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. ¿No? Algunos dicen que esto puede ser un meteorito. Dice, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Algunos comentaristas judíos dicen que cuando esto sucedió en Egipto, en el río, que por consecuencia de la pestilencia y de todos los animales muertos, de todos los peces que murieron, después como que vino una peste de pestilencia, ¿no? Una plaga de pestilencia en la que murieron muchos egipcios por esa razón, no tanto por la sangre, sino por la pestilencia que generó, por las enfermedades que provocaron. Entonces aquí habla pues de que también se va a convertir el mar en sangre y de eso se va a derivar que la tercera parte de los seres vivientes mueran. Y bueno, tú lees esto y como que dices, wow, o sea, esto ya como que hasta parece de película, o sea, como que dices, no puede ser. O sea, como que esto ya lo ves así, ciencia ficción. Pero bueno, esto está escrito. Y después de esto todavía dices, siguen pasando cosas. Dices, ¿cómo es posible que siga pasando? Bueno, pues ve la historia de Moisés y Faraón. Pues así tal cual pasó. Así va a volver a pasar. O sea, como que lo que está escrito con Faraón es para que no nos sorprenda y digamos, oye, pues ¿cómo se pudo endurecer? Oye, ¿cómo no pudo cambiar? Oye, ¿cómo pudo aguantar 10 plagas? O sea, se echó las 10 plagas. Pues bueno, pues después lee Apocalipsis. Dices, pues mira qué aguante tiene el hombre. Mira qué duro es el corazón. Y, pues bueno, casándolo con lo que dijimos, o sea, que Dios quiere endurecer, endurece. Pues dices, híjole, temamos y temblamos. Por eso dice, cuidad de vuestra salvación. ¿Qué dice? Con temor y temblor. O sea, ten temor mejor de Dios. O sea, si vas a exagerar en algo, mejor exagera en tener temor. Yo prefiero irme por ese lado, a decir, no, hombre, yo ya tengo el pase, el VIP, aquí está mi boleto, yo ya me tocó en backstage, o sea, yo estoy de plano así, de hasta adentro. No, mejor confía con temor y temblor, porque Dios te puede endurecer. Y el día que vengan esas plagas, dices, órale, no, pues está gruesísimo, ¿no? Es que el mundo está cambiando, ¿no? Es que es el hombre que está haciendo estas atrocidades y así lo van a tomar. Entonces, bueno, pues a Moisés se le advirtió, yo creo que Dios nos está advirtiendo y Dios lo seguirá haciendo para que cuando llegue tengamos la opción, o ¿sabes qué? Nos quebrantamos delante de Él, o pues confiamos y en nuestro corazón y nos endurecemos.